Hoy quiero saludarles en primer lugar para decirles que tome tiempo de su valioso tiempo para que pueda escuchar el programa. Yo estoy muy convencido de que Dios me ha dado este privilegio y quiero aprovecharlo al máximo. Estaba escribiendo en las redes sociales y publiqué un escrito donde pedía darme a entender y recibí muchos comentarios, muchos me gusta, y eso me hace sentir bien. ¿Sabe por qué? Porque sé que hay muchos que se identifican conmigo y entienden que como creyentes tenemos que marcar la diferencia. Hoy el tema se llama llamados a ser santos. Hoy quiero que oremos para luego leerle la palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por esta nueva oportunidad de poder transmitir tu palabra y llevar un consejo a las naciones. Gracias por la oportunidad de estar en este medio. Gracias por los oyentes, por aquellos que se deleitan conmigo en tu palabra. Quiero que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis amigos y aquellos que aún no te conocen y no entienden el mensaje, que les puedas dar la oportunidad de ese trasplante de corazón que en nosotros ya hiciste y que envíes al Espíritu Santo para que puedan ser guiados al igual que nosotros lo estamos siendo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando veo en Mateo capítulo 44, donde dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando leí estos versículos, me hacía pensar de lo que escribí, donde hablaba acerca de la conducta que tenemos que tener como cristianos y para ser bendecidos, orar por los demás, y yo dije hasta aún por los enemigos. Y yo creo que la mejor manera de demostrar que amamos a nuestros enemigos es orando por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Y de una u otra forma, Dios va a hallar agrado porque estamos demostrando que les amamos. Vemos Jesús cuando estaba crucificado ahí en la cruz del Calvario. Él pudo decir: Padre, perdónales porque no saben lo que han hecho, lo que hacen de crucificarme. Ellos desconocen. Entonces, cuando nosotros somos conscientes que tenemos enemigos, los enemigos de la fe son nuestros enemigos. Los que están en contra de lo que nosotros creemos son nuestros enemigos. Y la mejor forma de demostrar que les amamos es orando por ellos. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos revele la palabra. Y cuando yo le digo que somos llamados a ser santos, lo vamos a ver en la palabra. Veamos lo que dice Mateo 5:46. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra la está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por usted. Entonces es importante reconocer que nosotros hoy en este tiempo debemos de ceñir nuestros lomos del entendimiento, como lo dice 1 Pedro 1:13, donde dice:
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, si somos llamados a la santidad, nosotros tenemos que manifestar un cambio. Por eso es que yo aconsejaba en mi escrito que es importante que nosotros nos preocupemos por manifestar una nueva vida. Si yo no estoy amando a mis hermanos, si no estoy amando a los enemigos de la fe, yo debo de estar convencido que no estoy caminando como el Señor quiere que caminemos. Si yo no me estoy gozando con los que se gozan, no estoy obrando como la palabra dice. Si yo tengo envidia, si yo tengo rencores, resentimiento, no estoy manifestando ese fruto que da ese corazón del que yo le decía que Dios le pone al creyente cuando viene a Cristo. Entonces vemos que dice la palabra que el amor debe ser sin fingimiento. En Romanos 12:9 dice la palabra de la siguiente manera, y que debemos de aborrecer lo malo. Y el ser envidioso, el tener envidia, eso es malo. El tener rencor, resentimiento, falta de perdón, eso es malo. Y de eso era lo que yo estaba tratando de decir, de compartir, llamarle la atención al pueblo de Dios, que debe de procurar que la santidad hay que buscarla. Tiene que haber anhelo en nuestro corazón de llegar a ser santos, porque el Señor es santo. Y si dice la palabra que el amor debe de ser sin fingimiento y que debemos de aborrecer lo malo y seguir lo bueno, entonces debemos de saber que estamos llamados a amarnos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos a los unos a los otros. Romanos 12:10. Ahora vemos el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. De lo que yo le decía, que lo precioso que yo he descubierto, de que si yo me mantengo constantemente orando por mis hermanos, aún por los enemigos de la fe, que se convierten de una u otra manera en mis enemigos, porque en cierta oportunidad yo andaba predicando en un bus y el siguiente día andaba una persona predicando en contra del mensaje que yo estaba predicando, diciendo no le pongan cuidado a ese predicador, que lo que está predicando no es verdad. Entonces hay enemigos de la fe. Entonces, si la palabra dice que debemos de ser constantes en la oración, entonces debemos de orar unos por los otros. Y esa es manifestación de una vida nueva, de una vida que nos está conduciendo a la santidad. Dice, compartiendo para con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esto es lo que le digo, que si no nos interesamos o no nos importa las necesidades de los demás, mayormente de los de la familia de la fe, no estamos caminando en el camino que Dios ha trazado. Así es que dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen. Esto lo ponía mi pastor ahí en un comentario en lo que yo escribí. Y dice, bendecid y no maldigáis. No maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Esto era lo que yo escribía, de que debemos de gozarnos cuando vemos que los hermanos están teniendo éxitos en sus proyectos. Cuando vemos hermanos que están en crisis, debemos de preocuparnos y tratar de alguna manera ayudarles si está a nuestro alcance. Yo recuerdo hace algunos años
Había una hermana que tenía problemas con su familia porque su carro lo había chocado y no tenía cómo movilizarse para la iglesia. Yo le di las llaves de mi carro y le digo, téngalo mientras arregla su carro. ¿Y usted cómo se va a conducir? Le digo, no se preocupe, yo tengo más acceso a andar en el bus y usted con su familia. Le di un tiempo mi carro para que lo anduviera. Y les digo, y les contaba yo que cuando me lo entregó, el carro venía chocadito de un lado. Yo no se lo di así, pero ¿sabe qué? No me sentí mal absolutamente nada. No solamente porque no fue ella que me lo buscó, yo se lo ofrecí, sino porque no me sentí molesto. ¿Por qué? Porque yo lo estaba haciendo de corazón, con ese corazón que le digo que yo puedo decir que sí, es nuevo, porque yo antes no tenía esas manifestaciones de ese amor fraternal, de ese amor no fingido. Yo no estaba esperando nada a cambio con el darle mi carro a esta persona. Y así a muchos hermanos Dios me ha dado el privilegio de ayudarles y veo el resultado de esto. Entonces, por eso dice, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se encarga de la venganza. Y dice el 12:16 de Romanos, unánimes entre vosotros, tener esa unidad de la que yo siempre he dicho que muchas veces no se manifiesta muchas veces el poder de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos descuidamos y no estamos buscando la unidad, no estamos practicando esa unidad que Dios quiere que practiquemos. Entonces, si dice aquí que debemos de estar unánimes entre vosotros, no altivos, no con altivez diciendo yo soy mejor que tú, sino una unidad para buscar una relación íntima con Dios, sino, dice, asociándonos con los humildes. Escuche bien, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis, dice, a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. ¿Sabe el Señor? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, Él bien podía decir, clamar a Dios que enviara fuego y consumiera a esa gente que se estaba burlando de Él. Pero aquí dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno. Oiga bien, si el Señor dice, Padre, perdónale a esa gente porque ellos no saben lo que están haciendo de crucificarme. Entonces, si hay personas que se portan mal en contra de nosotros como pueblo de Dios, tenemos que entender que son gente que no están capacitadas para entender la palabra porque todavía no les ha resplandecido la luz del Evangelio, o si hay hermanos que actúan así porque no han cultivado esa relación con Dios y no han crecido espiritualmente. Si es posible, dicen, cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos. Escuche bien, estad en paz con todos. Y por eso, cuando en hebreo dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, por eso dice aquí, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. Esto es lo glorioso del Evangelio. Ahora vemos Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo recuerdo, hace muchos años, yo viví la experiencia, un hombre disparó cerca de mi cabeza, que me dejó sordo. En el momento no escuchaba nada porque un disparo con una arma muy fuerte cerca de acá, al lado de los oídos, eso fue un impacto tremendo que me dejó sordo por unos cuantos minutos. Y yo tuve un tiempo que a esa persona yo
la odiaba, tenía el deseo de venganza. Pero cuando verdaderamente Dios transformó mi corazón, empecé a practicar esto que dice aquí: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Yo empecé a practicar la misericordia para con este hombre. ¿Y sabe qué? Impresionante. Ahora, una persona que cuando le encuentro me saluda con mucho respeto. Eso es lo bueno, vencer lo malo con el bien. A esto somos llamados. Entonces, si vemos Hebreos, capítulo 12, verso 13, dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es lo precioso de la palabra, que somos llamados a buscar la santidad, a seguir la santidad. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que ya haya alguno fornicario, dice, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, cuando hay creyentes que se amargan, quieren venir a amargarnos a nosotros que no estamos amargados. ¿Y sabe qué? Cuando alguien viene quejándose de algo de un hermano, entonces yo le digo: mire, hermano, lo que vamos a hacer es que vamos a orar por él. Esa amargura que trae esa persona no me la está pasando a mí. Yo le hago saber de que yo soy una persona que estoy dispuesto a interceder por las necesidades, y trato de aconsejar a esta persona que sea libre de esa amargura. Pero esa persona no se me acercó a mí en busca de sanidad de esa amargura. Vino con el deseo de contaminarme a mí también, para que yo me ponga en contra de esa persona. Entonces ya la naturaleza del Hijo de Dios ya se manifiesta de una manera diferente de todo aquel que está buscando, como le digo, ese camino a la santidad. A eso somos llamados. Y mire qué tremendo lo que dice la palabra, cuando dice que el amor sea sin fingimiento. Esas son las marcas del cristiano verdadero. Pues hay cristianos falsos, hay cristianos que pretenden ser cristianos y no lo es. Y si dice acá la palabra que las marcas del cristiano verdadero es el amor sin fingimiento, eso es la manifestación de alguien que está buscando la santidad. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, nosotros debemos de anhelar ser santos, ser perfectos. Dice aquí también donde el Señor dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es importante, amados oyentes, que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude para poder vivir el Evangelio y ser bendecidos para bendecir. Usted sabe que yo siempre me ha gustado ser un hombre que publico lo que vivo. Lo publico porque soy un hombre que estoy siendo transparente ante la sociedad. No tengo temor alguno. Estoy convencido que no soy perfecto y que en cualquier momento me puedo equivocar y que puedo hallar gracia para con Dios. Si me arrepiento y me aparto, yo alcanzaré misericordia si me equivoco. Pero yo no estoy publicando las cosas como para vanagloriarme, para jactarme, sino para decirle al mundo que sí se puede vivir siendo diferente, marcando la diferencia como pueblo de Dios. Entonces, algunos me dicen: ¿por qué le pusiste a tu carro esas letras? ¿Sabe cómo le he puesto a mi carro? Dice: bendecido para bendecir. ¿Por qué? Porque mi amor es sin fingimiento, y cuando yo ayudo a alguien, como le decía que lo hacía yo, de ayudar, porque si dice la palabra que uno debe compartir con las demás personas en las necesidades, y mayormente recomendados estamos por la palabra que mayormente a los de la familia de la fe debemos de ayudarlos. Entonces, si yo le pongo a mi carro bendecido para bendecir, con eso estoy anunciando que alguien se me puede acercar y yo le puedo ayudar, quizás dándole
transporte quizás más cómodo, alcanzable a él, y que se pueda ayudar la persona y me puedo ayudar yo también. Entonces estoy anunciando de que soy un hombre que de mi boca no practica la maldad en cuanto a lo que hablo. Siempre estoy hablando bien, pronunciando palabras de bien hacia las personas de parte de Dios. Eso es bendecir, decir algo bueno de parte de Dios para nuestros hermanos, para nuestra familia, aún para nosotros mismos. El hablar del creyente tiene que ser diferente, y por eso cuando yo escribía es porque conozco casos de los que en mi vida había una conducta totalmente desagradable a Dios. Y cuando yo empecé a pedirle al Señor ese cambio de vida, entonces ahora que yo estoy bendecido, como le decía, lo que le estoy dando a usted es la clave del éxito espiritual, la clave del éxito aún en lo material, porque ¿sabe qué? Dios paga conforme a las obras. Hoy justo estábamos terminando una vigilia juvenil, una suma cantidad de jóvenes, como 130 jóvenes reunidos, escuchando la palabra esta madrugada, y cuando ellos se fueron yo me quedé para hacer aseo en la iglesia. Y recuerdo que una vez Dios me habló acerca de lo que yo estaba haciendo, donde muchos duermen, donde muchos no se están dando cuenta que yo lo estaba haciendo. Dios estaba tomando en cuenta y me dijo que Él paga conforme a las obras. Entonces lo precioso de nosotros, los que hemos creído en Cristo y nos alimentamos de la palabra, de los que la atesoramos en nuestro corazón, donde los escritos no solamente los leemos, los aprendemos y nada más. No, tenemos que hacerlo de una manera como lo dice la palabra. Si dice, llorar con los que lloran. Hace poco, algunos ya han escuchado que yo mencioné que uno de mis hijos mayores, de mi hijo mayor, uno de sus amigos estaba muy grave, tenía un cáncer. Y un día yo me quedé en el templo para interceder. Pero ¿sabe qué? Yo lloraba como que si era mi hijo el que estaba con ese cáncer, pidiéndole al Señor misericordia, y de una manera, pero usted no tiene una idea. ¿Por qué? Yo no lo estoy haciendo fingiéndole. ¿A quién le puedo estar fingiendo? Si no le contara, usted no lo supiera. Pero ¿por qué lo practico? Porque aquí dice que debo de llorar con los que lloran. Y cuando hay resultado de un milagro que Dios hace. En esta temporada muchos hermanos se me han acercado y me dicen, mire hermano, que estoy comprando mi casa, gloria a Dios, qué privilegio tan grande. Hace unos años un pastor me dijo, mire, me estoy yendo para mi país a una obra ya, pero no tengo dónde vivir. Y empezamos a orar y empezamos a decirle, Señor, por favor, provéele a esta familia. Y justo el día de ayer hablamos con el siervo y dice que ya Dios le proveyó casa de una manera donde él estaba contándome. Él estaba llorando de gozo y me dice, ¿sabe por qué le cuento? Porque recuerdo la oración que usted hizo antes de yo venirme y las palabras que usted le presentaba a Dios con lágrimas en sus ojos. Lo vi pidiéndole a Dios por mi casa. Quiero decirle que esa casa ya Dios me la dio. Entonces, eso es gozarse con los que se gozan. Pero hay gente que no practica eso, y aún del pueblo que se dice ser pueblo de Dios. Entonces es importante, amados oyentes, que nos examinemos verdaderamente cómo estamos viviendo. Si tenemos marcas de un cristiano verdadero, si tenemos manifestación de que estamos siguiendo la paz con todos, buscando esa paz, llegando a reconocer cada día que somos llamados a ser santos. Porque si el Señor es santo, nosotros tenemos que anhelar llegar a ese camino de santidad. Entonces yo creo que esto es lo valioso de estos consejos que Dios me ha permitido dar a través del tiempo que he estado en este medio. Ahora, amado amigo, si usted es uno de los oyentes y quizás usted no entiende de esto que estoy hablando, ¿sabe por qué no lo entiende? Es porque todavía necesita usted entender que sin el Espíritu Santo usted no va a poder entender la palabra. Es bueno que usted lea la Biblia, se la aprenda, pero si el Espíritu Santo no toma espacio en su vida, usted
solo se aprenderá este libro como un libro de poesía, un libro de historia nada más, que no le dará ningún beneficio si usted no recibe a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque eso se trata el Evangelio, entregar a Dios nuestra voluntad. Él es el que lo está llamando. A través de mis labios está usted escuchando un llamamiento de parte de Dios para que usted reconozca que usted está destituido de la presencia de Dios. Pero si usted recibe esa verdad en su corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darnos vida, si usted confiesa y lo cree, usted automáticamente empieza a tener una nueva vida, porque el Espíritu Santo entonces tomó posesión de usted, porque el Dios del cielo a nadie le da que le crea la fuerza, no obliga a nadie. Dios invita gratuitamente a que nos acerquemos a Él. Pero si usted no quiere acercarse a Dios, definitivamente no podrá ser bendecido. Y usted sabrá, algo que se manifiesta en una persona recién convertido es que le empiezan a hacer un gozo que nunca lo tenía y quiere hablarle a sus amistades. Yo recuerdo que ya siendo cristiano, yo había caído de la gracia de Dios, estaba en pecado. Pero cuando llegué a reconocer y volví en sí, yo le pedía una cosa al Señor, que yo iba a empezar a anunciarle a otros que verdaderamente Dios perdona, que Dios cambia. Y el día que tuve ese reencuentro con Dios por medio de la fe en Jesucristo, aplicándome por la fe a través de la confesión de mis pecados y de apartarme del mal, empecé a sentir un gozo, amados oyentes, que yo salí corriendo para mi trabajo a decirle: ¿saben qué? Me reconcilié hoy con Dios. Hoy me siento un hombre nuevo, me siento un hombre perdonado. Así es que ustedes van a ser fieles testigos de lo que yo estoy hablando en este día. Y saben que muchos me encuentran con la misma pasión de aquel día que llegué, de aquella noche que llegué después de un culto, un día domingo, que llegué al trabajo corriendo, llorando, a contarle a mis compañeros de trabajo que yo me había reconciliado con Dios, que había sido perdonado y que ahora ellos iban a ser testigos de mi cambio de vida. ¿Y sabe qué? Han pasado ya más de 16 años. ¿Cuántos años son si usted me da el privilegio de que yo le hacer memoria de ya hace muchos años, 2002, 2003? Recuérdese que yo le he contado que el pastor hizo una oración en agosto del 2002 y poquito después, en agosto, ya en 2003, fue cuando ya me reconcilié verdaderamente con Dios, porque desde ahí para acá Dios ha dado manifestaciones a mi vida que no quisiera perderme la bendición de anunciar a los cuatro vientos de que Dios cambia. Como le dije hace unos minutos, estoy convencido que me falta mucho para ser completo o completamente santo como Dios quiere que yo sea santo, ¿verdad? Imagínense que hay personajes que les denominan después de que mueren el santo, dirán santo San Moisés. Imagínense. Yo no estoy buscando eso. Yo estoy buscando que hoy que estoy en vida pueda darme cuenta yo que Dios verdaderamente sí me ha transformado y que soy de bendición. Y por eso es que vuelvo a mencionar que le he puesto en mi carro bendecido para bendecir, para que el mundo sepa que soy hijo de Dios y que estoy dispuesto a anunciar buenas nuevas, que estoy dispuesto a anunciar la verdad siempre y cuando Dios me lo permita. Amigo, se fue el tiempo, solo faltan unos segundos. Venga Cristo, no se va a arrepentir. Y usted, hermano, reconcíliese con Dios, dé frutos dignos de arrepentimiento, manifieste que usted es llamado a ser santo, a vivir en santidad. Y de esa manera vamos a marcar la diferencia y muchos van a venir a los pies de Cristo a través de que nosotros estamos sirviendo aprobados como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Dios les bendiga. Yo me despido de esta manera, diciéndole al Señor: te doy gracias por este privilegio que me has dado
de poder anunciar tu palabra y poder invitar a que manifestemos un cambio de vida. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser santos. Gracias, Padre, porque tú nos estás mostrando si tenemos marcas de cristianos verdaderos. Y si no las tenemos, pues debemos de buscarlas. Y una de las manifestaciones es cuando amamos sin fingimiento. Es cuando aborrecemos lo malo. Es cuando seguimos lo bueno. Es cuando pagamos bien por mal. Esa es la manifestación de que estamos en ese camino a la santidad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, avísenos de a dónde me escucha. Déjeme ahí un comentario. Si usted tuvo el privilegio de escuchar este sermón en YouTube o por la radio o por Facebook, hágame saber de a dónde me escucha para seguir orando por ustedes. Sus oraciones para mí son muy importantes. Que Dios les bendiga.